26 de septiembre de 1954. En un pequeño pueblo francés llamado Charreville, una mujer sale de su casa como cualquier tarde otoñal. Camina entre los árboles, aún húmedos por una lluvia reciente. No hay viento. No hay ruido. Solo el crujir de las hojas bajo sus pies. En ese instante, su vida cambia para siempre. Allí, frente a ella, sin advertencia ni lógica, se encuentra con una figura indescriptible. No era humana. No era animal. Según sus propias palabras, parecía un niño metido en una bolsa de plástico. Su piel, si es que se le puede llamar así, era translúcida, de un brillo sutil como si hubiera sido cubierta por una membrana húmeda. Pero lo más perturbador eran sus ojos, dos esferas enormes, negras, insondables. Demasiado grandes para un rostro humano. Demasiado expresivos para una criatura que, según ella, nunca emitió un solo sonido. La mujer, de apellido Leboeuf, no gritó. No corrió. Se quedó inmóvil, paralizada no por el miedo, sino por algo más profundo, una certeza instintiva de que estaba ante algo no perteneciente a este mundo. La criatura tampoco se movía agresivamente. Simplemente la observó. Luego, sin más, giró su cuerpo desproporcionado y se dirigió hacia un objeto que estaba posado en el suelo, a unos metros de distancia. Lo que vio a continuación es aún más inquietante. Una máquina, plana y circular. No era un vehículo convencional. No tenía ruedas, ni ventanas visibles, ni luces. Parecía un gran disco metálico, sin costuras ni marcas. Y sin embargo, cuando la criatura se acercó, una compuerta invisible se abrió por uno de sus costados y lo dejó entrar. Todo en silencio. Todo como si el aire mismo se hubiera detenido. Entonces ocurrió lo más impactante. El disco comenzó a elevarse. No con un ruido de motores ni una explosión de energía. No. Solo un suave silbido, como el sonido del viento al pasar entre los árboles. Despegó en dirección noreste, dejando atrás una atmósfera cargada de electricidad, un olor metálico en el aire, y huellas. Sí, huellas físicas, tangibles, en el suelo donde antes reposaba. Las autoridades locales fueron alertadas casi de inmediato. Se dirigieron al sitio con peritos y gendarmes. Y efectivamente, encontraron marcas circulares en la tierra, comprimida con una fuerza inexplicable. No había señales de quemaduras, ni restos metálicos, ni elementos que sugirieran una farsa. Solo un terreno alterado por algo que claramente había estado allí. ¿Pero qué era exactamente? Este suceso se suma a una oleada de reportes ocurridos en Francia en ese mismo mes, como el de Oberdorf y el del Claro en Becar. ¿Coincidencias? ¿Histeria colectiva? ¿O una manifestación sistemática de entidades no humanas que eligieron la campiña francesa como punto de contacto? Y lo más desconcertante, cuando la señora Leboeuf fue entrevistada días después, su relato no titubeó. Nunca buscó fama. Nunca se desvió del detalle inicial. Un niño en una bolsa de plástico, con ojos enormes, que me miraba como si supiera todo sobre mí. ¿Qué fue lo que vio realmente esa tarde? Lo que resulta más inquietante de este caso no es solo el encuentro en sí, sino las repercusiones que tuvo en los días posteriores. La señora Leboeuf, quien hasta entonces era considerada una mujer reservada, sin antecedentes de delirio ni inclinaciones a lo fantástico, comenzó a experimentar episodios de insomnio profundo. No podía dormir, y cuando lo hacía, se despertaba bruscamente con la sensación de estar siendo observada. No era miedo. Era algo más, una presión invisible, como si hubiera quedado conectada a algo más allá de este mundo. Vecinos del área declararon que durante varias noches consecutivas vieron luces extrañas sobrevolando los cielos de Charreville. Luces que no parpadeaban, que no hacían ruido, y que se detenían en el aire sin explicación alguna. Algunos incluso relataron haber escuchado el mismo silbido suave que Leboeuf describió. ¿Era una simple sugestión colectiva? ¿O realmente había algo rondando los campos? Un grupo de investigadores independientes, conocidos como el FPAN,
el Grupo de Estudios de Fenómenos Aeroespaciales No Identificados, vinculado al CNES, la Agencia Espacial Francesa. Años más tarde incluiría este caso entre los expedientes no concluidos, señalando que las evidencias físicas eran suficientes para descartar un engaño, pero insuficientes para dar una explicación racional. Y aquí es donde aparece uno de los elementos más perturbadores. Según registros municipales, un niño de apenas 5 años desapareció ese mismo fin de semana a escasos 2 kilómetros del lugar del avistamiento. Su nombre, Michel Darnier. Jugaba en un campo abierto y simplemente se desvaneció. Nunca más se le volvió a ver. No hubo rastro. No hubo testigos. Solo un balón encontrado a pocos metros de un área donde, casualmente, el pasto mostraba señales de aplastamiento circular. Las autoridades nunca hicieron conexión oficial entre ambos sucesos. Pero en los informes policiales, archivados bajo clave confidencial, hay una nota escrita a mano por un agente, ¿y si el niño del encuentro era Michel? Esta nota, olvidada por años, fue redescubierta por un investigador francés en 1996, quien reabrió el caso desde una perspectiva distinta. ¿Es posible que la señora Lebeuf no haya visto a un ser extraterrestre, sino algo mucho más inquietante? ¿Y si lo que describió como un niño en una bolsa de plástico era en realidad una distorsión visual, un intento del cerebro humano de dar sentido a una forma imposible de entender? ¿O incluso, una forma transformada de alguien que ya no era del todo humano? No es la primera vez que en encuentros cercanos del tercer tipo se describen seres pequeños, de aspecto infantil, pero con ojos desproporcionadamente grandes y comportamiento que roza lo robótico. Tampoco es la primera vez que tras un encuentro se reportan alteraciones en la memoria, sueños perturbadores e incluso casos de desapariciones. Y ahora te lanzo esta pregunta, ¿qué harías tú si, caminando entre los árboles, te toparas con algo que no puede ser nombrado, que no tiene una explicación terrenal y que simplemente te observa? En los días posteriores al encuentro, el pequeño pueblo de Chaveville se sumió en un estado de silencio denso. Los vecinos evitaban hablar del tema, como si temieran que nombrarlo lo trajera de vuelta. Y, sin embargo, algo había cambiado. Animales domésticos comenzaron a actuar de forma extraña. Gatos que no volvían a casa. Perros que ladraban hacia la nada durante la madrugada. Incluso algunos granjeros reportaron que su ganado evitaba una zona específica del campo, justo donde se hallaron las marcas del supuesto aterrizaje. El análisis del terreno reveló algo desconcertante, el suelo estaba compactado en un patrón perfecto de círculos concéntricos, sin señales de maquinaria humana. Las plantas en el centro comenzaron a marchitarse a los pocos días, mientras que en los bordes del círculo el crecimiento vegetal parecía haberse acelerado de forma anómala. Este fenómeno fue documentado, pero nunca explicado con precisión científica. Los especialistas que fueron llamados se retiraron del lugar sin emitir una conclusión formal. Algunos simplemente dijeron, esto no es normal. Años más tarde, un ufólogo retirado, Jacques Renaud, decidió investigar por su cuenta el caso Lebeuf. Renaud era conocido por su enfoque escéptico y meticuloso. No buscaba sensacionalismo, sino patrones. Lo que encontró en Chaveville lo perturbó profundamente. Durante una entrevista con un familiar de la señora Lebeuf, Renaud descubrió un cuaderno antiguo, cubierto de polvo, que la mujer había escrito en los días posteriores al encuentro. No era un diario común. Eran fragmentos, palabras sueltas, dibujos. Bocetos del ser que había visto. Números que se repetían. Y una frase garabateada más de una docena de veces en distintas páginas, no quería que lo viera. Lo más inquietante del cuaderno no era su contenido, sino el hecho de que algunos de los símbolos dibujados por la mujer coincidían con patrones encontrados en otros casos de encuentros cercanos, en países y años distintos. Uno de esos símbolos, un rombo alargado intersectado por una línea curva, fue también reportado por testigos en el famoso caso de Voronezh, en la Unión Soviética, en 1989. Y en un avistamiento rural en Puebla, México, en 1977. ¿Cómo es posible que una mujer sin acceso a información internacional, sin conocimientos en simbología ni obsesiones con lo paranormal,
reprodujera un símbolo que aparecería en reportes décadas después y en otras partes del mundo? Los escépticos no pudieron responder. Los creyentes encontraron en esto una prueba de contacto. Y algunos, los más cautelosos, simplemente sugirieron que tal vez, solo tal vez, la señora Leboeuf no fue una testigo, sino una elegida. Pero la historia no termina allí. En 1974, exactamente 20 años después del suceso, otro incidente fue registrado en las afueras de Chaveville. Una joven pareja, viajando en automóvil al anochecer, reportó haber sido seguidos por una luz brillante durante más de 10 minutos. La luz desapareció al llegar a una zona boscosa. Allí, el motor del vehículo se detuvo sin explicación y el reloj del tablero marcó una hora equivocada. Ambos perdieron la noción del tiempo. Cuando llegaron a casa, ya era de madrugada. Ambos afirmaban que solo habían estado fuera durante una hora. Pero el reloj del salón marcaba 4 horas más tarde. Y justo en esa misma área, bajo las ruedas del auto, se encontraron nuevamente huellas circulares. Las mismas marcas. El mismo patrón. En 1987, un grupo de arqueólogos aficionados, mientras realizaban un levantamiento no autorizado cerca del sitio original del aterrizaje en Chaveville, encontraron algo aún más desconcertante. A escasos centímetros bajo la superficie, desenterraron una lámina metálica delgada, del tamaño de una hoja de papel, pero con propiedades anómalas. Era flexible como el caucho, pero no se podía cortar, rasgar ni quemar. Ni siquiera con una antorcha industrial. Lo entregaron a un laboratorio local para su análisis. El resultado, compuesto desconocido. Ni titanio, ni aluminio, ni aleaciones humanas. No coincidía con ningún elemento conocido en la tabla periódica. El informe fue sellado y los restos, según versiones no oficiales, fueron confiscados por personal vestido de civil que nunca se identificó. A partir de esa fecha, toda exploración en la zona fue restringida por motivos de preservación ecológica. Nunca se dio una explicación pública. Volvamos ahora a la señora Leboeuf. Con los años, su salud mental se deterioró. Pero no de forma habitual. Sufría episodios breves, intensos, en los que afirmaba escuchar voces dentro de una campana. Murmuraciones incomprensibles, siempre precedidas por un zumbido leve. Algunos de estos episodios coincidían, curiosamente, con reportes en otras regiones de Europa sobre luces extrañas en los cielos. Uno de los detalles más escalofriantes ocurrió en 1993, cuando su sobrina, al revisar documentos antiguos de la familia, encontró una serie de dibujos hechos por Leboeuf en su vejez. Ya no eran los trazos desordenados de su diario de juventud. Estos eran más precisos, casi técnicos, estructuras cilíndricas, campos magnéticos, esquemas de energía. Al fondo de una de las páginas, un mensaje corto, escrito con pulso tembloroso: me lo mostraron en sueños, pero no eran sueños. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. En 1995, un investigador estadounidense de fenómenos de abducción, el Dr. Alan Terence, publicó un trabajo sobre mensajes telepáticos inducidos por entidades no humanas. En su recopilación de casos, encontró múltiples testimonios en los que las víctimas afirmaban haber recibido conocimientos tecnológicos a través de sueños repetitivos, a menudo acompañados de visiones de estructuras complejas. Uno de los esquemas que publicó era casi idéntico al que Leboeuf había dibujado años antes, sin conocer inglés, sin contacto con la ufología internacional y desde la soledad de su casa en Chaveville. ¿Coincidencia? ¿O una señal más de que ciertos individuos, tras el contacto, desarrollan habilidades o percepciones que no pueden explicarse mediante ciencia convencional? Hoy, el lugar donde todo ocurrió sigue siendo un campo vacío. Nadie construyó sobre él. Los lugareños aún no evitan. Dicen que las brújulas allí no funcionan bien. Que los pájaros no se posan en los árboles cercanos. Y que, algunas noches, si uno camina lo suficiente, puede oírlo otra vez, ese silbido suave, flotando entre los árboles.
La señora Leboeuf falleció en 1999, a los 82 años, sin retractarse jamás de lo que había visto aquella tarde de septiembre. En sus últimas entrevistas, aún con la voz débil y los ojos nublados por la edad, repetía una frase que dejó marcada a quienes la escucharon. Era real. Estaba allí. Y no estaba solo. Con el paso de las décadas, el caso fue perdiendo visibilidad. Se volvió una nota al pie en los libros de ufología francesa. Pero para quienes han seguido cada pista, cada símbolo, cada testimonio vinculado, este encuentro en Chaveville representa algo más que un simple avistamiento. Es una grieta en la realidad. Un recordatorio de que, quizá, estamos siendo observados, no con hostilidad, sino con una curiosidad tan antigua como el propio universo. Y lo más escalofriante es que la criatura que vio a aquella mujer no hizo daño. No intentó comunicarse. Solo apareció y desapareció. Como si no fuera su primera visita. Como si conociera el terreno. Como si ya hubiese estado aquí antes. Y si fue así, ¿cuántas veces ha vuelto sin que lo sepamos? Si quieres seguir explorando con nosotros más casos como este, suscríbete y activa las notificaciones. Hay muchos más misterios que aún nos esperan, y cada testimonio puede ser la pieza que falta para entender el rompecabezas. Porque al final, la pregunta no es si estamos solos. La pregunta es, ¿cuántos ya han estado aquí, y por qué vuelven siempre a lugares como este? No cierres este archivo todavía. Si este caso te estremeció, te recomendamos ver nuestro video anterior sobre los hombres de negro, agentes enigmáticos que aparecen justo cuando un testigo ha visto demasiado. ¿Coincidencia o vigilancia interdimensional?